Bien, chicos. Bien, chicos, regresamos, por favor. Ahora, en ciudadanía vamos a revisar diferencias entre la democracia social y la democracia política, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la democracia sigue siendo, pues, un factor fundamental en la forma de gobierno en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Obviamente, pues, la capacidad de elegir a los representantes mediante el voto, elegirlos por un tiempo determinado, participar activamente en las decisiones de un país, eventualmente es la ventaja de la democracia. Sin embargo, vamos a determinar cómo son las características de la democracia social y la democracia política como tal, ¿no? Democracia, ¿me ayuda por favor? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor el señor Carlos Eduardo? Señor Carlos Eduardo Vargas. No, no estamos muy bien. Puedo yo, Licen. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Evelyn Cati, por favor? Yo puedo, por favor, Licen. Claro, muy La bien. democracia. Gente, por La favor. democracia es una forma política de gobierno y también una forma de vida y de convivencia, donde se aplican los principios y valores que le dan forma. Como, como experiencia social, la convivencia democrática incluye el relacionamiento humano basado en el respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas en la aceptación de sus diferencias, dadas por su ideología, credo religioso, cultura, grupo étnico, filiación política, aspecto físico, género, y en el ejército pleno de la libertad de todas las personas de ser quienes son y de expresarse como son. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Como ustedes saben, pues la forma democrática es la convivencia, en este caso, de todos los países que mantienen esa forma de gobierno, ¿no? Sin embargo, prácticamente la democracia social establece, ¿no? Ese relacionamiento humano, hablando del respeto, la dignidad, del compañerismo, de la solidaridad, de los derechos, de la igualdad y sobre todo directamente de la aceptación de sus diferencias, ¿no? Aquí podemos hablar de su ideología, de su política, de su religión, de su grupo étnico, de su aspecto físico, de género, es decir, la libertad, la adaptación y la fraternidad en todos los aspectos fundamentales, ¿no? Es decir, que la democracia social como tal prácticamente establece la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos y obviamente reconoce las diferencias que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente en todos los parámetros, obviamente dentro de nuestra sociedad, cada uno de nosotros mantiene nuestra propia postura frente a diferentes temas, ¿no? Pero obviamente siempre respetando los derechos, las obligaciones y las leyes que tenemos como ciudadanos, ¿no? Norberto Bobbio, ¿me ayuda por favor el señor Nelson Fausto, por favor? Buenas tardes. Dice para el politólogo italiano Norberto Bobbio. En 1984, los derechos humanos juegan un papel importante en la democracia porque revelan un progreso moral de la humanidad y el camino hacia la paz. La libertad, pues los derechos surgen como respuesta a las formas de opresión y deshumanización. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, el señor Norberto menciona, ¿no? Que los derechos humanos siempre son la parte vital que tiene un país en democracia, ¿no? Porque obviamente nos habla de los derechos que ciudadanos como nosotros los tenemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos tenemos nosotros como ciudadanos? El derecho a votar, Ya, muy bien, vamos a nombrar 5 nada más, de un montón que tenemos. A ver. Uno, el Derecho a la derecho salud. directamente a votar. ¿Qué más? ¿Qué más derechos tenemos?
Los estudios. A la educación, muy bien. ¿Qué más? Derecho a la expresión. A la libre expresión, excelente, muy bien. ¿Qué más? Dos más. Derecho a la participación ciudadana. Ya puede ser, muy bien. Vamos, uno más. Derecho a los servicios públicos. Ya puede ser. Otro derecho que es inalienable. Desde el momento que nosotros nacemos, ¿qué derecho tenemos ahí? A ser ecuatorianos. La Ya, casi, libertad. casi, pero no. Derecho Civiles. El derecho. ¿Cuál es el derecho que tenemos cuando nacemos? A la libertad. A la vida. Ah, El la derecho a vida. la vida. Primero la vida. Y después el derecho a la El derecho a la libre libertad. expresión. ¿No? Muy bien. Si bien es cierto, son derechos que obviamente como ciudadanos pues los mantenemos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros cometemos algún error y obviamente nos detiene la policía? Y obviamente somos llevados a juicio y somos encarcelados. ¿Qué tipo de derechos nosotros perdemos? derecho a la libertad. El derecho a la libertad. Muy bien. Entonces, prácticamente el señor Norberto manifiesta, ¿no? Que los derechos son fundamentales en una sociedad democrática, ¿no? En donde prácticamente los derechos deben basarse en la igualdad, deben basarse directamente en los derechos morales, en este caso como la libertad, el respeto, el compañerismo, la solidaridad. Los derechos también hablan, en este caso, de la convivencia que nosotros tenemos en una sociedad sin mantener lo que es un tipo de opresión, sin directamente mantener conflictos con otras culturas, etnias, razas o grupos, sino más bien que la democracia nos permita vivir con bastantes valores y obviamente mantener un crecimiento conjunto, ¿no? Norberto Bobbio, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? La señorita Carmen Alicia, por favor. Buenas tardes, licenciado, muchas gracias. Norberto Bobbio. Este autor plantea que la democracia debe vivir un proceso ascendente desde las relaciones políticas hacia las relaciones interpersonales, donde el individuo participa como ciudadano con derechos y cumple diversos roles como trabajador, empleador, padre, madre, hijo, vecino, amigo, etcétera. De esta manera, la democracia que históricamente ha ocupado un espacio netamente político pasa a ser parte de la sociedad civil en los diferentes espacios donde la población se desarrolla, escuela, familia, como comunidad, fábrica, etcétera. Muchas gracias, licenciado. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien, entonces plantea, ¿no? Que la democracia es es un factor de convivencia, ¿no? Además de ello, establece que cada individuo tiene derechos y tiene lo que son participaciones, ¿no? Obligaciones en sociedad. Podemos hablar obligaciones morales también, ¿no? Como trabajador, empleador, padre, madre, hijo, vecino, amigo, etcétera. Es decir, los valores que siempre nos acompañan, ¿no? Y la democracia prácticamente establece que todos los valores deben aprenderse en diferentes factores, ¿no? Hablando diferentemente en lo que es la familia, la comunidad, la escuela, la fábrica, en donde nosotros directamente podamos tener una sociedad de convivencia, ¿no? Obviamente, la democracia como tal mantiene lo que es una participación, ¿sí? En la política, ¿no? El señor Jürgen Habermas de 1929 manifestaba, ¿no? Que el diálogo es el factor fundamental en un gobierno democrático, ¿no? Obviamente, cuando se establecen lo que son normativas, impuestos o se generan lo que son discordias entre el gobierno y la población, él manifiesta que el acuerdo más importante para eliminar o evitar conflictos es el diálogo entre las dos partes fundamentales, ¿no? Ahora, la sociedad civil. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita?
¿Me ayuda, por favor, el señor Washington Roberto? Buenas tardes, licenciado. La sociedad civil. La sociedad civil es un espacio donde los ciudadanos se interrelacionan, construyen relaciones de poder y se crean procesos de comunicación no institucionalizados que convierten a las personas en agentes activos en la toma de decisiones, como fortalecer la democracia en esa convivencia compleja. Uno de los mecanismos es la mediación de conflictos, una herramienta basada en el diálogo entre partes en desacuerdo, entre partes en desacuerdo para que encuentren soluciones posibles, consensuadas y fundamentadas con el compromiso de cada parte de cumplirlas. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, la sociedad civil, ¿no? Prácticamente es el sitio en donde los ciudadanos nos interrelacionamos, ¿no? En comunicación, en administración pública, privada, en donde prácticamente nosotros podemos optar con participación libremente. También podemos hablar de que el diálogo, ¿sí? Es el factor fundamental entre los ciudadanos como tal, ¿no? También nos habla de promesas, de compromisos, de actitudes que deben tener los ciudadanos dentro de un país democrático, ¿no? Es decir, que nosotros directamente tenemos que apegarnos a la Constitución y siempre exigir nuestros derechos, ejercerlos, respetarlos, cumplirlos en toda cabalidad, ¿no? Evitando directamente ser discriminatorios, violentos, ser tiranos, ser directamente abusivos, ser directamente, en términos generales, ¿no? Malas personas con los demás. Entonces, es decir, prácticamente que la democracia debe basarse tanto en el gobierno democrático, en la Constitución y en los valores que nosotros debemos tener, ¿no? Obviamente, pues, para tener una sociedad en crecimiento y a pesar de todas nuestras diferencias, siempre directamente tengamos una participación continua en todo lado, ¿no? Entonces, nuestros derechos como tal son respetados y deben ser directamente cuidados por la Constitución, por el Estado y por el gobierno, ¿no? Por ende, pues, los presidentes que ejercen lo que es la democracia deben apegarse siempre a las normativas de la Constitución cuando buscan directamente el crear alguna ley, el crear algún impuesto, el afectar de algún modo directamente a la población, deben consultarla, ¿no? Porque obviamente cuando un presidente toma situaciones o decisiones arbitrariamente, eventualmente falta a los derechos, en este caso, de la población,